Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén de maravilla. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de drama, romance, intriga y giros inesperados, en el fascinante mundo de las series turcas. Si eres como yo y te encanta dejarte llevar por historias épicas, personajes complejos y finales que te dejan pensando durante días, entonces prepárate porque hoy te voy a revelar algunas series turcas con finales que literal te volarán la cabeza. Antes de empezar, como siempre, te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, donde siempre estoy explorando lo mejor del entretenimiento, desde series y películas hasta libros y videojuegos. Y si te gustan las series turcas, este es tu lugar. Ahora sí, vamos al lío. Prepárense para un viaje lleno de spoilers, así que si no has visto alguna de estas series, advertido estás. Aunque prometo no revelar demasiado para que aún puedas disfrutar de la experiencia al máximo. La primera serie de la que quiero hablarles es Ezel. Si no la has visto, corre a verla. Es una obra maestra de la venganza, la traición y el amor. La historia gira en torno a Ömer, un joven inocente que es traicionado por sus mejores amigos y su prometida, quienes lo incriminan por un crimen que no cometió. Después de pasar años en prisión, Ömer regresa bajo una nueva identidad, Ezel, un hombre rico y sofisticado, consumido por la venganza. Lo que hace que Ezel sea tan especial es la complejidad de sus personajes y la intrincada red de relaciones entre ellos. Cada personaje tiene sus propios secretos y motivaciones, y nadie es completamente bueno o malo. El final es simplemente impactante. No voy a revelar todos los detalles, pero puedo decirles que involucra un giro inesperado, un sacrificio heroico y una reflexión profunda sobre el precio de la venganza. Prepárense para llorar, reír y cuestionarlo todo. Ezel no es solo una serie de venganza, es una exploración profunda de la naturaleza humana, la amistad, el amor y la redención. El viaje de Ömer a Ezel es una transformación dolorosa, marcada por la pérdida de la inocencia y la constante lucha entre el deseo de venganza y la esperanza de un futuro mejor. El guión es magistral, lleno de diálogos ingeniosos y momentos emotivos que te conectan con los personajes a un nivel muy personal. El personaje de Ezel es uno de los más complejos y fascinantes que he visto en la televisión. Su inteligencia, su carisma y su capacidad para manipular a los demás lo convierten en un oponente formidable, pero también es un hombre atormentado por su pasado y por las consecuencias de sus actos. La actuación de Kenan İmirzalıoğlu como Ezel es simplemente brillante, capturando a la perfección la dualidad del personaje. Pero no solo Ezel destaca en esta serie. Los personajes secundarios son igualmente memorables y cada uno aporta su propia dimensión a la historia. Cansu Dere como Eysan, la prometida de Ömer que lo traiciona, es una villana cautivadora, capaz de despertar tanto odio como compasión. Yiğit Özşener como Cengiz, el mejor amigo de Ömer que también lo traiciona, es un personaje despreciable pero a la vez intrigante, movido por la envidia y la ambición. Ibar Falay como Ali, el leal amigo de Ezel, es un personaje entrañable que aporta un toque de humor y humanidad a la serie. El final de Ezel es uno de los más comentados y debatidos en la historia de las series turcas. No voy a arruinar la sorpresa para aquellos que no la han visto, pero puedo decirles que es un final que te dejará pensando durante días. Es un final que te obliga a cuestionar tus propias ideas sobre la venganza, el perdón y la justicia. Es un final que te demuestra que a veces, las decisiones más difíciles son las que te definen como persona. La siguiente en mi lista es Medcezir. Esta serie es un remake turco de la famosa serie estadounidense de O.C., pero con un toque turco que la hace única y especial. Cuenta la historia de Yaman, un chico de un barrio pobre que es acogido por una familia rica en Estambul. Allí conoce a Mira, una chica hermosa y popular que vive una vida aparentemente perfecta. Medcezir explora temas como la clase social, la amistad, el amor y la lucha por encontrar tu lugar en el mundo. Si bien la serie puede parecer un drama adolescente superficial al principio, profundiza en temas mucho más complejos a medida que avanza. El final, aunque un poco agridulce, es satisfactorio y cierra el círculo de la historia de Yaman y Mira. Veremos cómo superan obstáculos, crecen como personas y aprenden a amar de verdad. Prepárense para suspirar y emocionarse con esta historia de amor imposible. Medcezir va más allá de la simple adaptación de una serie americana. La serie turca logra capturar la esencia de la historia original, pero adaptándola al contexto cultural y social de Turquía. Los problemas que enfrentan Yaman y Mira son universales,
pero la forma en que los abordan refleja los valores y las tradiciones turcas. El personaje de Yaman, interpretado por Altay Ulusoy, es un chico con un gran corazón y un fuerte sentido de la justicia, pero también es un chico que ha tenido que luchar mucho para salir adelante. Su llegada al mundo de los ricos y famosos no es fácil, y tiene que enfrentarse a muchos prejuicios y obstáculos. Sin embargo, Yaman nunca pierde su esencia y siempre se mantiene fiel a sus principios. El personaje de Mira, interpretado por Serine Sarkaya, es una chica hermosa y popular, pero también es una chica que tiene sus propios problemas y secretos. A pesar de vivir en un mundo de privilegios, Mira no es feliz y se siente vacía por dentro. Su encuentro con Yaman le da un nuevo propósito en la vida y la ayuda a descubrir lo que realmente importa. La relación entre Yaman y Mira es el corazón de la serie. Su amor es un amor imposible, un amor que desafía las barreras sociales y las expectativas familiares. Pero a pesar de todas las dificultades, su amor es fuerte y verdadero, y los ayuda a superar cualquier obstáculo. El final de Medcezir es un final que te dejará con una sonrisa en la cara. Es un final que te demuestra que el amor puede superar cualquier barrera y que la felicidad se puede encontrar incluso en los lugares más inesperados. Es un final que te inspira a luchar por tus sueños y a no rendirte nunca, sin importar las dificultades. Ahora hablemos de una serie que te mantendrá al borde de tu asiento de principio a fin, Suskunlar. Esta serie es un drama criminal oscuro y tenso que cuenta la historia de 4 amigos que son separados en su infancia después de un trágico incidente. Años más tarde se reencuentran y deciden vengarse de aquellos que les hicieron daño. Suskunlar es una serie que no tiene miedo de abordar temas difíciles como la violencia, la corrupción y la injusticia. Los personajes son complejos y atormentados por su pasado, y la trama está llena de giros inesperados que te dejarán sin aliento. El final es especialmente impactante y deja una sensación de inquietud y reflexión sobre la naturaleza de la venganza y el ciclo de la violencia. No es una serie fácil de ver, pero es una experiencia que te marcará para siempre. Suskunlar es una serie que te sumerge en un mundo de oscuridad y desesperación. La historia de estos 4 amigos que fueron brutalmente abusados en su infancia es desgarradora y te hace cuestionar la naturaleza de la maldad humana. La serie no se anda con rodeos y muestra la violencia de forma explícita, lo que la hace aún más impactante. Los personajes de Suskunlar son complejos y atormentados por su pasado. Cada uno de ellos lidia con el trauma de diferentes maneras, y sus relaciones se ven afectadas por la carga que llevan. El deseo de venganza los consume y los lleva por un camino oscuro y peligroso. La serie explora temas como la justicia, la venganza, el perdón y la redención. ¿Es posible perdonar a aquellos que te han hecho daño? ¿Es la venganza la única forma de obtener justicia? ¿Puede uno escapar de los fantasmas del pasado? Estas son algunas de las preguntas que plantea Suskunlar. El final de Suskunlar es un final que te dejará pensando durante mucho tiempo. No es un final feliz, pero tampoco es un final completamente desesperanzador. Es un final que te muestra las consecuencias de la venganza y el ciclo de la violencia, pero también te da un rayo de esperanza de que es posible romper ese ciclo. Siguiendo con la línea de dramas intensos, no puedo dejar de mencionar Kukur. Esta serie es una de las más populares de Turquía y ha cautivado a audiencias de todo el mundo. Se centra en la familia Koval, que controla el peligroso barrio de Kukur en Estambul. Cuando un nuevo grupo de mafiosos intenta tomar el control del barrio, la familia Koval debe luchar para proteger su territorio y a su gente. Kukur es una serie llena de acción, drama y personajes memorables. La trama está llena de giros inesperados y momentos emocionantes que te mantendrán pegado a la pantalla. El final es épico y satisfactorio, y cierra el círculo de la historia de la familia Koval de una manera que te dejará sin palabras. Prepárense para presenciar batallas épicas, traiciones impactantes y momentos de gran heroísmo. Kukur es más que una simple serie de acción y mafia. Es una historia sobre la familia, la lealtad, el honor y la lucha por la supervivencia. La familia Koval es una familia disfuncional, pero a pesar de sus diferencias, están unidos por un fuerte lazo de sangre y un profundo amor mutuo. El personaje de Yamak Koval, interpretado por Aras Bulut y Nemli, es el hijo menor de la familia y el que menos interés tiene en el negocio familiar. Sin embargo, cuando su padre es asesinado y su hermano mayor es encarcelado, Yamak se ve obligado a regresar a Kukur y tomar el control del barrio. Yamak es un personaje complejo y atormentado por su pasado.
Ha tratado de escapar de su destino, pero al final se da cuenta de que su lugar está en Kukur, protegiendo a su familia y a su gente. La serie está llena de personajes memorables como Idris Koval, el patriarca de la familia, Sultan Koval, la matriarca Bartolu Saadetin, el principal antagonista, y Sena Koval, la esposa de Yamak. Kukur es una serie que te mantendrá al borde de tu asiento de principio a fin. La acción es constante, la trama está llena de giros inesperados y los personajes son tan complejos y fascinantes que te harán sentir como si fueras parte de la familia Koval. El final de Kukur es un final épico y satisfactorio. Es un final que cierra el círculo de la historia de la familia Koval y te deja con una sensación de esperanza y optimismo. Es un final que te demuestra que incluso en los lugares más oscuros, siempre hay luz. Cambiando un poco de género, quiero recomendarles Aşk Memnu. Esta serie es un drama romántico clásico que ha sido adaptado en varios países. Cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un hombre rico y viudo, mucho mayor que ella. Biter pronto se siente atraída por Belul, el sobrino joven y apuesto de Adnan, y comienza un romance prohibido que tendrá consecuencias devastadoras. Aşk Memnu es una serie que explora temas como el amor, la lujuria, la ambición y la traición. Los personajes son complejos y atormentados por sus deseos y pasiones. El final es trágico e inolvidable y deja una sensación de tristeza y reflexión sobre la naturaleza del amor y las consecuencias de nuestras acciones. Prepárense para un torbellino de emociones y un final que te romperá el corazón. Aşk Memnu es una serie que te atrapa desde el primer momento. La historia de Biter y Belul es un clásico drama romántico, pero la forma en que está contada la serie la hace única y especial. El personaje de Biter Ziyagil, interpretado por Beren Saat, es una mujer hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un hombre rico y viudo, mucho mayor que ella, para escapar de la pobreza y la humillación de su madre. Sin embargo, Biter no es feliz en su matrimonio y se siente atraída por Belul Aznedar, el sobrino joven y apuesto de Adnan. El personaje de Belul Aznedar, interpretado por Quantatltu, es un joven encantador y mujeriego que vive a expensas de su tío Adnan. Belul se siente atraído por Biter, pero también es consciente de las consecuencias de su relación. La relación entre Biter y Belul es un torbellino de pasión, deseo y traición. Su amor es prohibido y peligroso, y saben que su relación tendrá consecuencias devastadoras. Aşk Memnu es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza del amor, la lujuria, la ambición y la traición. Los personajes son complejos y atormentados por sus deseos y pasiones. El final de Aşk Memnu es un final trágico e inolvidable. Es un final que te romperá el corazón y te dejará pensando durante mucho tiempo. Es un final que te demuestra que algunas pasiones pueden ser destructivas. Y para terminar esta lista de finales épicos, no puedo dejar de mencionar Dirilis, Ertuğrul. Esta serie histórica épica cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. La serie sigue las aventuras de Ertuğrul y su tribu mientras luchan contra enemigos poderosos y establecen las bases para el futuro imperio. Dirilis, Ertuğrul, es una serie llena de acción, drama, intriga y valores morales. La trama está basada en hechos históricos, pero también incluye elementos de ficción que la hacen aún más emocionante. El final es inspirador y muestra la valentía, la perseverancia y la fe de Ertuğrul y su gente. Prepárense para presenciar batallas épicas, alianzas estratégicas y momentos de gran heroísmo en esta historia de la fundación de un imperio. Dirilis, Ertuğrul, es una serie que te transporta a un mundo de valentía, honor y fe. La historia de Ertuğrul Gazi es una historia de lucha y perseverancia, una historia de cómo un hombre y su tribu lograron sentar las bases para uno de los imperios más grandes de la historia. El personaje de Ertuğrul Gazi, interpretado por Engin Altandu Ziatan, es un líder valiente y justo, un guerrero formidable y un hombre de fe inquebrantable. Ertuğrul está dispuesto a sacrificarlo todo por su tribu y por sus ideales. La serie está llena de personajes memorables, como Halime Hatun, la esposa de Ertuğrul, Turgut Alp, Abdurrahman Gazi y Bams Beyrek, los leales compañeros de Ertuğrul, y Noyan, el principal antagonista. Dirilis, Ertuğrul, es una serie que te mantendrá pegado a la pantalla de principio a fin. La acción es constante, la trama está llena de intriga y los personajes son tan inspiradores que te harán sentir orgulloso de ser humano. El final de Dirilis, Ertuğrul, es un final inspirador y lleno de esperanza. Es un final que te demuestra que con valentía, perseverancia y fe, todo es posible.
Es un final que te deja con una sensación de admiración por Ertuğrul y su gente, y con un deseo de aprender más sobre la historia del Imperio Otomano. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta selección de series turcas con finales que te volarán la cabeza. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series turcas increíbles que existen, así que los animo a explorar y descubrir sus propias favoritas. En resumen, hoy hablamos de Ezel, una historia de venganza y redención con un final impactante, Medcezir, un drama adolescente con un toque turco y un final agridulce, Suskullar, un thriller oscuro sobre la venganza con un final inquietante, Kukur, una serie llena de acción y drama familiar con un final épico, Aşk Memnu, un romance prohibido con un final trágico, y Dirilis, Ertuğrul, una épica histórica con un final inspirador. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya dado algunas ideas para su próxima maratón de series. Ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Has visto alguna de estas series? ¿Cuál es tu final favorito? ¿Qué otras series turcas con finales impactantes recomendarías? Déjame tus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderlos. Y por último, pero no menos importante, si te gustó este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para más contenido sobre series, películas y todo lo relacionado con el entretenimiento. Activa la campanita para no perderte ninguna notificación. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.